El mundo de los espíritus puros aparece dividido en buenos y malos. Guadalupe Radio presenta la videoserie Ángeles y Demonios con el padre Pedro Barrajón. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Queridos hermanos y hermanas, estamos hablando de los seres espirituales y también de aquellos que se rebelaron contra Dios, que le llamamos demonios. Una pregunta que nos puede surgir en la mente es: ¿y quién es este ser? ¿Qué naturaleza tiene este ser malo? ¿Y cómo es posible que exista un ser malvado, que sea totalmente malvado? En otras palabras, es un tema que la teología trata como la naturaleza del demonio. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su ser? Cada uno de nosotros se puede hacer esta pregunta. Según yo, ¿quién es este ser? Y la respuesta la vamos a ir dando según la revelación cristiana, según también lo que la teología cristiana ha pensado y ha tratado de descubrir, basándose en la revelación de quién es este ser tan extraño y peculiar que es el demonio. Queridos hermanos y hermanas, estamos tratando sobre el tema del demonio y en este capítulo en concreto vamos a hablar de su naturaleza. Están ustedes con el padre Pedro Barrajón, profesor de Teología Dogmática en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, que les presenta a ustedes una síntesis de lo que es la doctrina de la Iglesia sobre los ángeles y los demonios aquí en Guadalupe Radio. ¿Quién es el demonio? ¿Cuál es su naturaleza? En la Sagrada Escritura no se nos da una respuesta clara de tipo filosófico, una definición de lo que es el demonio. Hemos visto en las anteriores sesiones o capítulos algunos títulos, algunos nombres del demonio: padre de la mentira, homicida desde el inicio, aquel que quiere la muerte del hombre, etc. Pero ahora vamos a seguir un poco con la reflexión teológica, lo que han dicho los teólogos, lo que ha dicho el magisterio de la Iglesia sobre el demonio. Sobre el demonio tenemos pocas afirmaciones en el magisterio de la Iglesia, y la razón es muy sencilla, porque nunca se ha puesto en duda, la Iglesia no ha puesto en duda la existencia del demonio. Tenemos solamente un concilio, el concilio de Letrán, el cuarto concilio de Letrán, que nos habla en el decreto que así se llama Firmiter, que es una especie de profesión de fe, que afirma que los demonios originariamente eran buenos, ángeles buenos, y que por su propia libertad se hicieron a sí mismos malos. Pero no se nos da una definición de cuál es la naturaleza del demonio. ¿Qué podemos decir de este ser? Pues podemos decir que es un ser personal también. Un ser creado al origen por Dios bueno. Dios no podía crear nada malo. Eran ángeles buenos. Eran personas dotadas de inteligencia, de voluntad, de libertad, dotado de todo aquello que era lo mejor que Dios podía dar a una criatura. Pero él hace un mal uso de los bienes, de los talentos, de los dones que Dios le ha dado. Hace un mal uso de su libertad. En lugar de llevar su opción por Dios, la lleva contra Dios. Por eso lo primero que podemos decir del demonio en relación a lo que es su naturaleza es que es un ser que en cierto sentido se niega a sí mismo. Y se niega a sí mismo en esta diríamos, forma. Por su inteligencia, el demonio estaba llamado por Dios a conocer la verdad.
pero él opta por la mentira. Por tener una voluntad, estaba llamado por Dios a escoger el bien, y él escoge el mal. Entonces es un ser que se niega, habiendo sido creado para la verdad y para el bien, escoge la mentira y el mal. Es un ser en contradicción. Es un ser que, estando hecho para algo, sin embargo se rebela y escoge todo lo que es contrario a ese fin por el cual él ha sido creado. ¿Qué produce eso en nosotros mismos cuando nosotros mismos estamos en contradicción, cuando nosotros mismos estamos en la mentira, cuando nosotros mismos estamos en el pecado, cuando nosotros mismos no buscamos el bien? ¿Qué produce eso fundamentalmente en nosotros? Infelicidad, insatisfacción, falta de plenitud. Pues el demonio vive todo eso. Vive todo eso en sentido extremo. Tiene una falta absoluta de plenitud, de felicidad, de estar bien consigo mismo. Y para tener una mayor reflexión sobre el diablo, yo quisiera hacer referencia a un discurso muy conocido del Papa Pablo VI, que en los años 70, más en concreto en 1972, y más en concreto en el 29 de junio de ese año, fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo en la Basílica de San Pedro, dijo una frase que sorprendió a todos en un tiempo en el cual mucha gente no hablaba del demonio. Es más, la teología negaba su existencia. Y él dijo: por alguna rendija ha penetrado el humo de Satanás en la iglesia de Dios. Y como no se hablaba del demonio en esa época, como se negaba su existencia, pues fue una gran noticia. Y por eso yo quisiera con ustedes meditar un poco en ese discurso del Papa Pablo VI, donde nos habla él de cómo ve él al demonio en los años 72, años postconciliares, donde desgraciadamente grupos numerosos de teólogos ponían en duda la existencia del demonio. El Papa habla del demonio comentando un texto de la Biblia, el texto de la carta de San Pedro, primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Cuando San Pedro le dice a sus correspondientes, aquellos a quienes les escribe la carta: sean sobrios y vigilen. Su enemigo el diablo, como un león rugiente, busca a quien devorar. Resístanle fuertes en la fe. Es una frase de San Pedro muy fuerte porque dice que el diablo es nuestro enemigo. Es una frase que ya lo dice Jesús en la Biblia, que es él nuestro enemigo, quiere nuestro mal. Pero lo compara a un león rugiente, a un león que está atacando, a un león que quiere devorarnos, que nos quiere comer, que quiere quitarnos la vida espiritual, la sangre, todo. Y dicen: resístanle. ¿Cómo? En la fe. La fuerza contra el demonio viene de la fe. Y el Papa, ¿por qué habla del demonio? El Papa dice que en su época, pero puede ser ahora también, hay mucha gente que vive en la duda, en la incerteza, en la problematización de todo, en la intranquilidad, en la inquietud, en la insatisfacción, en la confrontación. Es una época que puede ser semejante a la nuestra, una época de mucha confusión, una época en que hay muchas preguntas,
Y el Papa dice, bueno, ¿y quién está atizando todo esto detrás? Obviamente son corrientes de pensamiento, todo lo que queramos. Pero detrás de esto, ¿quién está moviendo todo? ¿Quién está moviendo esta gran cacerola de confusión mental? Y dice, es el demonio. El demonio está ahí con su cola moviendo todo esto, creando mayor inquietud. Vamos a seguir en la siguiente parte profundizando en este tema de la naturaleza del demonio según San Pablo VI. Queridos hermanos y hermanas, estamos reflexionando sobre la naturaleza del demonio. ¿Quién es este ser tan peculiar que se nos oculta, que cuando vamos como a conocerlo se nos escapa? Y estamos comentando un discurso del Papa San Pablo VI del año 72, donde él habla del demonio, diciendo que por alguna rendija se está metiendo el humo de Satanás en la iglesia de Dios. Y está haciendo una alusión a lo que era su experiencia y la experiencia de muchas personas en ese momento, que esperaban del Vaticano II, ese gran concilio, pues grandes frutos, y sin embargo dice, pues sí ha habido grandes frutos, pero ha habido mucho desconcierto, mucha confusión. ¿De dónde viene esto? Y él dice, viene de nuestro enemigo, que ha sembrado la cizaña. El enemigo siembra la cizaña, el demonio siembra la cizaña. ¿Cómo ha ocurrido esto? Y él dice esta frase, la quiero comentar. Creemos en la existencia de alguien preternatural que ha venido al mundo precisamente para turbar, para sofocar, el Papa dice concretamente los frutos del concilio, y para prorrumpir en esa himno de alegría por haber tenido la Iglesia plena conciencia de sí misma. Está haciendo una alusión muy clara al tema de la cizaña. Esa parábola de Jesús que nos dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Yo he sembrado trigo y luego veo que también ha crecido la cizaña. Y alguien le dice, un enemigo ha venido a sembrar esa cizaña. ¿Quieres que la cortemos? Dice, no vaya a ser que con ella también cortemos el trigo. Vamos a dejar que crezcan y ya al final los vamos a separar. Bueno, pues en esa primera mención del Papa Pablo VI del demonio, solamente habla de la acción del demonio, pero en una ulterior reflexión titulada Líbranos del mal, él continúa diciendo, ¿quién es este ser? ¿Quién es este ser? Que es el tema de nuestras reflexiones. ¿Quién es el demonio? Y en primer lugar dice, es un ser vivo, espiritual y pervertido. Un ser vivo, ¿qué quiere decir el Papa con un ser vivo? Que no es una idea, que no es una personificación, que no es una metáfora, que no es una invención, es un ser real. Lo que quiere decir el Papa, el demonio es un ser real, realmente existe. No es la forma a la cual le llamamos al mal, no, es el malo, el maligno. Un ser espiritual, ya lo hemos comentado anteriormente, pero lo que más nos llama la atención es este tercer calificativo, es un ser pervertido. Un ser pervertido. A nosotros nos llama mucho la atención cuando pues vemos noticias de personas pervertidas, que han pervertido el bien. Pues el demonio es un ser pervertido en su naturaleza. Ha cambiado lo bueno que tenía en malo. Y prácticamente no ha quedado nada bueno en él, salvo el ser. El mal
comenta San Pablo VI, no es una deficiencia, sino es una eficiencia. Es un ser vivo, espiritual, pervertido y perverso. Y luego añade, como si fuera una meditación, como si se lo estuviera imaginando, es una terrible realidad. Una realidad que causa terror, que causa miedo. Porque realmente es para causar miedo un ser así. Una realidad, un ser real, misterioso y que causa pavor. Misterioso porque es muy difícil de aferrarlo, de comprenderlo, y que causa pavor, causa miedo. Sale del cuadro de la enseñanza bíblica y de la Iglesia, dice el Papa Pablo VI, quien no reconoce su existencia. Quien niega la existencia del demonio no está dentro de la fe de la Iglesia. O quien hace de esa existencia un principio que existe por sí, pero que no tiene su origen en Dios. No es doctrina de la Iglesia quien cree que el demonio no es una criatura, sino es otro Dios. O quien cree que es una personificación conceptual y fantástica de las causas de nuestras desgracias. O sea, quien cree que es una invención. Quien cree que el demonio es una invención no está dentro de la doctrina de la Iglesia. Sin embargo, él dice, es muy difícil comprenderlo en su complejidad. ¿Por qué? Porque es un ser pervertido y perverso. Lo que sí tenemos muy claro, dice él, es que nosotros vivimos en una continua lucha contra el demonio, contra lo que San Pablo llama el Dios de este mundo. Y cita la famosa carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, en el cual San Pablo dice, revestíos de la coraza de Dios para hacer frente a las acechanzas del demonio. El Papa dice, es un ser pervertido, esa es su naturaleza, que nos quiere pervertir, por lo tanto tenemos que luchar contra él. Pongámonos, por lo tanto, la coraza de Dios, porque nuestra lucha no es contra la sangre ni la carne, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores del mundo tenebroso, contra los espíritus malignos de los aires, dice San Pablo, capítulo 6 de la carta a los Efesios, capítulo 12. Y aquí viene todo un tema muy importante, del cual también vamos a hablar, que es el combate espiritual. El hecho de que el demonio existe, el demonio es pervertido, el demonio es perverso, el demonio es pervertidor, el demonio nos quiere pervertir, implica que el cristiano vive en una continua lucha, en un continuo combate. El Papa nos recuerda también en sus escritos que no hay solo un demonio, sino que hay muchos demonios, como también hemos nosotros recordado. Es el padre de la mentira, sabe actuar sobre el hombre y nos recomienda, y por eso nosotros estamos hablando también aquí de él, que hay que volverlo a estudiar, hay que volver a considerar, hay que volver a recordar, hay que volver a predicar sobre la existencia, naturaleza del demonio y sobre el influjo que puede ejercer en nosotros. Por lo tanto, el Papa Pablo VI nos dice, el demonio es un ser vivo, es decir, real, es un ser pervertido, es un ser pervertidor. Hay que cuidarse de él, hay que defenderse de él, hay que vivir en un continuo combate espiritual.
Señor, con la carta de San Pedro sabemos que nuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Te pedimos poder resistirle en la fe. Te pedimos una fe grande que pueda resistir las acechanzas de Satanás, una fe humilde y sencilla como la de María, que pueda reconocer tu presencia para que ahuyente la presencia de Satanás. Te pedimos vivir en la confianza en ti, porque sabemos que tu poder es mayor que la presencia de quien es nuestro gran enemigo, el diablo. Tú eres nuestro gran amigo, nuestro gran aliado, aquel que nos conforta, nos da su paz, nos da su amor. El demonio ha venido para turbar, para crear inquietud. Tú vienes para darnos la paz. Señor, príncipe de la paz, llena nuestros corazones y el mundo entero con ese gran tuyo don y, diríamos, capacidad para ser hombres de paz, ser hombres pacíficos que lleven tu reino de amor al mundo entero a pesar de las acechanzas del demonio. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en este capítulo 7 hemos hablado de la naturaleza del demonio, sobre todo siguiendo la doctrina de un gran papa, San Pablo VI. Este papa que se dio cuenta de que, por desgracia, también en la Iglesia podía haber una actuación del demonio y recordó a todos los católicos, a todos los cristianos, que nos teníamos que defender de él. Ahora vamos a ver en el siguiente capítulo 8 de nuestra serie Ángeles y Demonios, cuál es la acción ordinaria del demonio. Existe una acción ordinaria, una acción extraordinaria. A la acción ordinaria le llamamos tentación y vamos a considerar qué es una tentación, cómo podemos descubrirla, cómo podemos superarla en el siguiente capítulo 8 de la serie Ángeles y Demonios, acción ordinaria del demonio a través de la tentación. Gracias por acompañarnos en la videoserie Ángeles y Demonios con el Padre Pedro Barrajón. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.